Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En el video de hoy comenzaremos a hablar sobre el movimiento en coordenadas rectangulares. Tenemos el siguiente gráfico. Tenemos una partícula que se encuentra en la posición A en el tiempo t1 y esta tiene una velocidad v y una aceleración a. Si hacemos que se mueva sobre esta trayectoria respecto del tiempo, nuestra partícula va a ocupar diferentes posiciones y a la vez esta puede tener diferentes velocidades instantáneas y diferentes aceleraciones instantáneas en cada uno de los puntos de esta trayectoria. Entonces, la posición, la velocidad y la aceleración van a ser funciones del tiempo. Pero como estas son cantidades vectoriales, tenemos lo siguiente. Deben tener en cuenta que la derivada de una función vectorial siempre es otra función vectorial. Lo único que va a cambiar es que el vector unitario de la derivada va a ser tangente a la curva que estemos estudiando. ¿Qué les parece si en este momento clasificamos el movimiento? Al movimiento lo podemos dividir en dos ramas: el movimiento rectilíneo y el movimiento curvilíneo. El movimiento rectilíneo a su vez se puede dividir en movimiento rectilíneo uniforme, MRU, movimiento rectilíneo uniformemente variado y movimiento rectilíneo variado. ¿Qué es lo que caracteriza a cada uno de estos movimientos? En el MRU, la velocidad es constante, no cambia en el tiempo. Eso implica que la aceleración va a ser constante e igual a cero. En el MRV, la velocidad ya no es constante, pero la aceleración ya es constante y diferente de cero. En el movimiento rectilíneo variado, obviamente, la velocidad ya no es constante y la aceleración ya no es constante. Recordemos que la aceleración normal en este tipo de movimiento no va a existir. Por lo tanto, la aceleración va a ser igual a su componente tangencial. El movimiento curvilíneo lo podemos dividir en movimiento circular, movimiento parabólico y podríamos decir movimiento curvilíneo variado. Pero realmente a esto solo se le llama movimiento variado. El movimiento circular se puede dividir en movimiento circular uniforme, que implica que la velocidad va a ser constante y la aceleración no va a ser igual a cero. La aceleración va a tener como componente solo a la componente normal, porque si la aceleración fuera cero, sería un movimiento rectilíneo. Entonces, el movimiento circular va a tener una velocidad constante y una aceleración constante que va a ser igual a la aceleración normal. El movimiento circular uniformemente variado se caracteriza porque su velocidad varía con el tiempo, no es constante, y su aceleración va a tener aceleración tangencial y aceleración normal. Obviamente estas dos componentes van a ser constantes. El movimiento circular variado se caracteriza porque la velocidad ya no es constante. ¿Eso qué implica? Que la aceleración tangencial va a variar con el tiempo, pero para que sea circular, la aceleración normal no debe cambiar. La aceleración normal va a ser una constante. Y finalmente, el movimiento variado. Obviamente, la velocidad no va a ser constante y la aceleración tampoco va a ser constante. Ambas componentes pueden estar dependiendo del tiempo. En este momento hablaremos sobre el movimiento rectilíneo. ¿Qué es el movimiento rectilíneo? El movimiento rectilíneo es un movimiento que describe la partícula cuya trayectoria es simplemente una línea recta. Como ustedes recuerdan del curso de nivelación, sabemos que las ecuaciones que describen este movimiento son las siguientes. X final es igual a X inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Pero, ¿de dónde salen estas ecuaciones?
Ahorita lo descubriremos. En este momento deduciremos la ecuación que caracteriza al movimiento rectilíneo uniforme. Como ustedes ya saben, en el MRU la velocidad es constante y la aceleración es igual a cero. Entonces, la velocidad no es más que la derivada de la posición. Bueno, en este caso vamos a decir de x. La derivada de x respecto del tiempo. Si pasamos este diferencial de tiempo a la derecha, obtenemos lo siguiente. La velocidad por un diferencial de tiempo va a ser igual a un diferencial de x. ¿Qué pasa si integramos ambos lados de esta ecuación? En este lado vamos a integrar respecto del tiempo. Entonces, como ustedes ya saben, no existen tiempos negativos. Entonces el límite inferior va a ser 0. Y el límite superior va a ser cualquier tiempo t. Y en el otro lado, vamos a integrar desde una x inicial, una posición inicial que puede ser 0 o puede ser cualquier otro valor. Nosotros no lo conocemos. Y una x final que va a ser nuestra posición final. Aquí tenemos los límites de nuestras dos integrales. Como ustedes ven aquí, la velocidad es una constante, entonces puede salir de esta integral. Resolviendo todo esto, tenemos que la velocidad por el tiempo va a ser igual a x final menos x inicial. Nosotros, si recordamos, final menos inicial en la posición, ¿qué es esto? Es el desplazamiento. Así, velocidad por tiempo va a ser igual a delta x. Y si despejo la velocidad, tenemos que la velocidad es igual al desplazamiento sobre el tiempo. ¡Tarán! Tenemos nuestra primera ecuación. En el MRU sabemos que la velocidad ya no va a ser constante. Y aquí ya aparece la aceleración. Nuestra aceleración va a ser constante y diferente de cero. Partamos de que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Entonces, hagamos lo siguiente. Este diferencial de tiempo lo vamos a pasar a multiplicar a esta aceleración. Entonces, si integramos ambos lados de la ecuación, tenemos lo siguiente. Ya saben, nosotros debemos establecer los límites de nuestra integral. Como estamos integrando respecto del tiempo, otra vez, nuestro límite inferior va a ser 0 y el superior va a ser cualquier tiempo t. Y en la velocidad podemos tener una velocidad inicial al inicio y una velocidad final. Como la aceleración es una constante, igualmente sale de esta integral. Y si resolvemos todo esto, obtenemos lo siguiente. Aceleración por tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Despejando la velocidad final, tenemos lo siguiente. Velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Aquí tenemos nuestra segunda ecuación. Para obtener nuestra tercera ecuación de la posición en función del tiempo en el MRV, partimos de la anterior ecuación que obtuvimos. Ya saben, la velocidad es igual a la derivada de x respecto a t. Derivada de x respecto del tiempo. Va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo.
Igual, despejemos el diferencial de x. De x va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Todo esto por un diferencial de tiempo. Vamos a integrar este diferencial de x con los siguientes límites. Una posición inicial, que puede ser 0, y una posición final. Entonces, x inicial y x final. Lo mismo en el tiempo. Integramos de un tiempo 0 a un tiempo t. Si resolvemos esta integral, obtenemos lo siguiente. X final menos x inicial va a ser igual a la velocidad inicial por un tiempo t más un medio de la aceleración por un tiempo t al cuadrado. Ya saben que podemos aplicar la linealidad de la integral a estas dos sumas. Y si resolvemos, obtenemos esto. Entonces, nuestra posición en función del tiempo es la siguiente. X final va a ser igual a x inicial más la velocidad inicial por un tiempo t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Aquí tenemos otra ecuación. La siguiente ecuación va a ser la de la velocidad, que depende de la posición, no del tiempo. Partiremos de que igualmente la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Pero nosotros ya no queremos que esta aceleración esté en función del tiempo, ¿ya? ¿Qué les parece si multiplicamos por un 1 inteligente? Que va a ser un dx sobre dx. Ya saben, esto nos da 1. Si asociamos de una manera adecuada, obtenemos lo siguiente. ¿Qué les parece si asociamos esto? Nos queda lo siguiente, que la aceleración va a ser igual a la derivada de la velocidad respecto de x por dx sobre dt. ¿Pero qué es dx sobre dt? Esto es la derivada de la posición respecto del tiempo, pero esto es la velocidad. Esto se transforma en una velocidad. Así, la aceleración va a ser igual a un diferencial de velocidad sobre un diferencial de posición por la velocidad. Pasamos este diferencial de posición a la aceleración y entonces la aceleración por un diferencial de x va a ser igual a b por un diferencial de velocidad. Ya saben, podemos integrar b con b, x con x, pero nada más. Establezcamos los límites de nuestra integral. Nuestra posición va a ir desde una x inicial hasta una x final. Y nuestra velocidad irá desde una velocidad inicial a una velocidad final. Desarrollando esta integral obtenemos lo siguiente. Tenemos que la aceleración por x final menos x inicial es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Todo esto dividido para 2. Si despejamos nuestra velocidad final al cuadrado, ¿qué es lo que obtenemos? La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración. Si ustedes recuerdan, x final menos x inicial, ¿qué es?
es el desplazamiento. Entonces, velocidad inicial más 2 veces la aceleración por delta x, que es nuestro desplazamiento. Así, ya sabemos de dónde vienen todas las fórmulas que nosotros nos aprendimos de memoria en el curso de nivelación. Estas son las fórmulas que describen nuestro movimiento rectilíneo. Ya, como ven, x o la posición como función del tiempo es x final es igual a x inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto es para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para el MRU va a ser x final es igual a x inicial más la velocidad inicial por un tiempo t, ya que la aceleración aquí es 0, entonces este término se anula. La velocidad en función del tiempo, velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, y la velocidad en función de la posición, velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por delta x. Una vez explicado toda la teoría en este y en los anteriores videos, ¿qué les parece si empezamos a desarrollar unos ejercicios fáciles? Nuestro ejercicio dice lo siguiente. Una partícula se mueve en el eje x con la siguiente expresión. X es igual a 6t al cuadrado menos t al cubo. ¿Qué es lo que nos pide? Los gráficos, posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. El literal B nos dice, calcule el desplazamiento de 0 a 6 segundos. Y el literal C, calcule la distancia recorrida de 0 a 6 segundos. Comencemos. Si dibujamos el gráfico posición versus tiempo, vamos a obtener una función cúbica. Como pueden observar, ¿cómo obtenemos nuestra velocidad y nuestra aceleración? Fácil. Empecemos derivando nuestra posición. Entonces, la velocidad, ¿a qué es igual? Es igual a la derivada de la posición respecto del tiempo. Por la derivada de un polinomio, nosotros obtenemos la velocidad, que es igual a 12t menos 3t al cuadrado. Y nuestra aceleración no es nada más que volver a derivar, o sea, la velocidad. La derivada de este polinomio va a ser igual a 12 menos 6t. Nuestra velocidad va a ser una parábola y nuestra aceleración va a ser una función lineal. Entonces, grafiquemos. Estos son los gráficos aproximados de cada una de estas funciones, ¿ya? Nuestra función original, el 6t menos t al cubo, es esta, nuestra parábola, que es nuestra función derivada, y nuestra función lineal, que es nuestra segunda derivada. Nosotros tenemos un limitante aquí, que es el tiempo. ¿Por qué digo un limitante? Porque este no nos permite escoger la parte que está en el eje izquierdo, en los tiempos negativos. ¿Por qué? Porque no existen tiempos negativos. Entonces, esta función cúbica tenía un ramal a la izquierda, que iba así. Pero como no existen tiempos negativos, lo descartamos. Entonces, solo cogemos la parte de acá. Este es nuestro gráfico aproximado. Como ustedes recuerdan y les expliqué, la pendiente de la recta tangente va a ser la velocidad. En nuestro gráfico velocidad versus tiempo, nosotros tenemos esta parábola. Ya saben, la pendiente de la recta tangente de esta curva es la aceleración. ¿Pero qué es esto de verde? El área bajo la curva. ¿Qué representa el área bajo la curva de este gráfico velocidad versus tiempo? Esto nos representa el desplazamiento de la función. No la distancia recorrida, el desplazamiento.
todo lo que esté en el eje positivo de la velocidad va a ser un desplazamiento positivo. Si se encuentra por debajo, este va a ser un desplazamiento negativo. Para obtener el desplazamiento total, nos basta con sumar lo que esté en la parte de arriba y en la parte de abajo. En este gráfico tenemos una función lineal, que es la aceleración versus tiempo. En este gráfico tenemos la aceleración versus tiempo. ¿Por qué no tomé en cuenta la pendiente de esta recta? Si ustedes hacen el cálculo, la pendiente va a tener unidades metros sobre segundos cúbicos, que físicamente no tiene ningún significado. Pero eso sí, estoy tomando en cuenta el área bajo la curva. ¿Cuál es el área bajo la curva? ¿O qué representa esta área bajo la curva? Lo que nos dice es la variación de velocidad que ha sufrido nuestra partícula. Igualmente, todo lo que esté por arriba va a ser una variación de velocidad positiva y lo que esté por debajo va a ser una variación negativa. Continuemos con el siguiente literal. Como les había dicho antes, el desplazamiento no es más que el área bajo la curva del gráfico velocidad versus tiempo. Y para obtener el área bajo la curva, solo necesitamos integrar en el intervalo de tiempo que nos están pidiendo. Entonces, el desplazamiento va a ser igual a 6t al cuadrado menos 3t al cubo. Esto evaluado de 0 a 6. Si nosotros evaluamos esto, tenemos que nuestro desplazamiento delta x va a ser igual a 0. Para hallar la distancia recorrida, igual vamos a utilizar el mismo gráfico, velocidad versus tiempo. Si ustedes recuerdan, esta área bajo la curva es igual al desplazamiento. Como ven, la parte de acá es positiva y la parte de acá es negativa. Nuestra curva tiene dos raíces, una en 0 y una en 4. Para hallar la distancia recorrida debemos sumar dos valores absolutos del área bajo la curva que está en este gráfico. Entonces, la distancia recorrida va a ser igual al valor absoluto de la integral de 0,4 de 12t menos 3t al cuadrado dt más el valor absoluto de la integral de 4 a 6 de 12t menos 3t al cuadrado dt. Si resuelven estas integrales, tenemos que la distancia recorrida va a ser igual a 32 más 32, lo cual tiene sentido, ya que quitando los valores absolutos, sabemos que esto es positivo y esto es negativo. 32 menos 32 nos da 0. El desplazamiento anterior fue 0. Entonces, la distancia recorrida es de 64 metros. Continuemos con el siguiente ejercicio. Este ejercicio nos dice lo siguiente. Una partícula entra a una región con movimiento rectilíneo, con una rapidez inicial v sub 0, y está sometida por una aceleración a igual a menos k por b, donde k es una constante. Determine a. la velocidad en función del tiempo, b. la posición en función del tiempo, y c. la velocidad en función de la posición. Comencemos. Debemos partir del dato de que la aceleración es igual a menos k por b. Como ustedes recuerdan, la aceleración no es más que la derivada de la velocidad respecto del tiempo, y esto va a ser igual a menos k por b. Si mandamos esta b a dividir
Y este diferencial de tiempo a multiplicar, tenemos lo siguiente. 1 sobre b por un diferencial de velocidad va a ser igual a menos k por un diferencial de tiempo. Si integramos ambos lados de la igualdad, tenemos los límites inferiores que van a ser aquí el tiempo igual a 0 y el límite superior va a ser un tiempo igual a t. En cambio, en la integral de la velocidad, el límite inferior va a ser b sub 0, que es nuestra velocidad inicial, y el límite superior va a ser una velocidad v. Si integramos esto, obtenemos lo siguiente. El logaritmo natural de la velocidad final sobre la velocidad inicial va a ser igual a menos k por t. Despejando la velocidad de esta expresión, tenemos lo siguiente. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial por e a la menos kt. Si ustedes se dan cuenta, ya tenemos la velocidad en función del tiempo con un exponencial que está elevado a la menos kt. Continuemos con el siguiente literal. Para hallar la posición en función del tiempo, debemos partir de la respuesta que hallamos en el integral anterior, que es la velocidad es igual a v sub 0 por e a la menos kt. Ustedes saben que la velocidad es igual a la derivada de la posición respecto del tiempo. Y esto va a ser igual a la velocidad inicial por e a la menos kt. Despejando este diferencial de posición, tenemos que dx va a ser igual a la velocidad inicial por e a la menos kt, y todo esto por un diferencial de tiempo. Si nosotros integramos, nuestros límites serán los siguientes. Vamos a asumir que la partícula parte del origen, entonces nuestro límite inferior va a ser x igual a 0. Entonces, límite inferior 0 y el límite superior va a ser una posición x arbitraria. En la integral de la derecha, el tiempo va a ser que va a partir de un tiempo 0 a un tiempo t. Si resolvemos esta integral, tenemos lo siguiente. X es igual a la velocidad inicial sobre k menos la velocidad inicial por e a la menos kt, todo esto sobre k. Recuerden que el exponencial elevado a la 0 no es 0, eso es 1. Muchas veces cometemos el error de hacer las cosas muy rápido y nos olvidamos que si elevamos el exponencial a la 0 nos va a dar 1. Entonces, esta es nuestra posición en función del tiempo. Para hallar la velocidad en función de la posición, debemos partir de esta aceleración. La aceleración es igual a menos k por v. Y la aceleración a su vez es igual a la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Y esto es igual a menos k por v. Nosotros queremos que la expresión que obtengamos esté en función de x, no de t. Entonces debemos tratar de eliminar este diferencial de tiempo que está aquí. ¿Qué les parece si multiplicamos por un 1 inteligente? Y este 1 inteligente va a ser dx sobre dx. Entonces debemos asociar de una forma en la que podamos eliminar este dt. ¿Qué les parece si asociamos de esta manera? Entonces, tenemos que dx sobre dt por dv sobre dx, esto es igual a menos k por v. Dx sobre dt es igual
a la derivada de la posición respecto del tiempo. Y esto es igual a la velocidad. Entonces, la velocidad por la derivada de la velocidad respecto de la posición va a ser igual a menos k por v. Si se pueden fijar, aquí se nos van las velocidades. Chao y chao. Entonces debemos despejar la velocidad. dv va a ser igual a menos k por dx. Si integramos esta expresión, tenemos que el límite inferior va a ser b sub 0 y el límite superior va a ser b. dv, y esto es igual a la integral de 0 a x de menos k por dx. Resolviendo esta integral, tenemos que la velocidad menos la velocidad inicial es igual a menos k por x. Así, despejando nuestra velocidad, tenemos que la velocidad es igual a la velocidad inicial menos k por x. Y así está en función de la posición, es decir, de la variable x. Como ustedes ya vieron, mientras hago el ejercicio, yo no desarrollo toda la integral. Yo les doy pautas, yo les indico qué es lo que se hace, y de la integral me salto directamente a la respuesta. ¿Qué es lo que busco yo con esto? Yo quiero que ustedes, mientras estoy haciendo el ejercicio, también tengan su lápiz y su papel a la mano y sigan desarrollando a la par. Y el proceso matemático de ese se encargan ustedes, ya que lo físico estoy explicándolo yo. Espero que este video les haya servido y en el siguiente video voy a continuar con más ejercicios que pueden ser muy interesantes. Hasta la próxima.